Libro de los Proverbios, capítulo 11, versículos del 1 hasta el 5. Si usted está listo, grite amén. Y leamos lo que dice la palabra del Señor, según Proverbios 11. Leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Gracias, Señor. Diga conmigo, gracias, Señor, por tu palabra. Permítame tomarle unos minutos para hablarle con el tema el poder de la integridad. Diga conmigo, el poder de la integridad. Mi propósito en esta mañana es que la iglesia entienda cómo la integridad del creyente permite una comunión más íntima con Dios, lo cual a su vez abre puertas de avivamiento. Diga conmigo, puertas de avivamiento. En este siglo XXI, el mundo necesita cristianos íntegros, cuya vida sea un testimonio que traiga la respuesta divina a esta tierra. La integridad es la llave que abre la puerta al obrar de Dios en nuestras vidas y en la sociedad en la que tú y yo vivimos. Por eso yo quiero introducir mis palabras con una pregunta. Diga conmigo y pregúntele a alguien que esté al lado suyo, ¿qué es la integridad? Dígaselo de nuevo, ¿qué es la integridad? Si partimos de ideas terrenales, ideas de grandes pensadores en esta tierra que podemos entender fácilmente, podemos citar, por ejemplo, las ideas de un filósofo de la antigua Grecia llamado Platón, que definía la integridad como la coherencia total entre el pensamiento y la acción, aun cuando nadie nos está mirando. Eso no está muy lejos de la verdad. Ahora, esta idea conecta con una idea bíblica, un principio paulino, un principio expresado por el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Estoy hablándole del capítulo 4, versículo 1, donde exhorta a los cristianos a vivir como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Le dice Pablo a los Efesios en su carta. Para Pablo, la integridad es andar de acuerdo al llamado de Cristo en una vida transparente y coherente con el llamado que ha recibido. Diga conmigo, una vida transparente y coherente. El poder de la integridad. Quiero hablarte en primer lugar sobre la integridad según el parecer de los hombres. Integridad según el hombre. Porque quiero abundar un poco sobre el tema de la integridad de forma tal que tu alma quede edificada respecto a esto y cuando salga por esa puerta, tu vida comience no solo a practicar la integridad, sino a hacerlo de una forma consciente delante de Dios y delante de los hombres.
La integridad humana suele definirse como la honestidad y coherencia de los actos visibles delante de los demás. Sin embargo, Jesús en Mateo 6:1 advierte contra la integridad superficial. Diga conmigo, la integridad del hombre es superficial. Esta se basa solo en ser vistos, como pasaba en tiempos de Jesús con una secta judía que usted ha oído mucho mencionar, que son los fariseos y también los saduceos. Pero yo quiero hacer una pequeña exégesis de lo que es la palabra integridad a la luz del pasaje que nosotros hemos leído del libro de Proverbios. Esta palabra integridad en el hebreo en que se escribió el Viejo Testamento es la palabra tumá. ¿Qué significa tumá? Denota la plenitud y la perfección moral. No la moralidad bajo la cual vivimos en este mundo, donde tú eres correcto en lo moral, solo si los demás no pueden decir algo malo que tú hiciste. No importa si lo han hecho, si lo has hecho o no, para el mundo terrenal, ser moralmente correcto es tener moral delante de los demás. La integridad supera la moralidad del hombre en que va más allá de lo que los demás pueden ver. ¿Qué pasa cuando nadie te está mirando? Y de eso habla Salomón en este relato, en este escrito de Proverbios 11. Tumá, plenitud moral. Esta integridad es vivir en verdad y rectitud, sin doblez ni engaño. Según este versículo, es una guía y seguridad para todo aquel que quiere vivir como justo aquí en la tierra. Diga conmigo, Dios anhela la manifestación de los justos. Esta integridad no se basa en la opinión humana, sino en un estándar divino. ¿Qué es lo que Dios está esperando del hombre y de la mujer en este tiempo? Dice una preciosa canción: cuando nadie me ve en la intimidad, cuando no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí nadie puede fingirle nada. Tu almohada no se va a impresionar con tus ínfulas de justo, porque tu conciencia, cada vez que tú apeles a una supuesta justicia, ella misma te fiscalizará. Al nombre de Cristo, a su nombre. La integridad según el hombre. Decía un tremendo hombre de Dios, nacido en el 1918 y quien fallece a la edad de 100 años, en el 2018, no hace muchos años, llamado Billy Graham. Muchos de ustedes han oído hablar de él. Un hombre conocido por su integridad y su coherencia entre su mensaje y su vida. Fue uno de los predicadores más prominentes del siglo XX, que traspasó incluso las fronteras hasta el siglo XXI. Predicó desde una edad muy joven, desde los menos de 25 años de edad, comenzó un ministerio. Hijo de padres cristianos, que en su juventud era un descuidado, según él mismo testifica, pero que un día tuvo un encuentro personal con el Señor, aún dentro del mismo evangelio, y tomó la decisión de predicar la palabra de Dios y de predicarla con verdad. Tuvo el privilegio de estar con casi todos los presidentes americanos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta Donald Trump. Creo que el único que no pudo tener contacto con él fue Joe Biden. Estamos diciendo como presidente. Dice Billy Graham, la verdadera integridad es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Una frase corta,
pero que pesa demasiado en el corazón del hombre cuando nosotros vemos cómo se maneja la gente en el día a día, cómo se actúan aquellos que aparentemente tienen influencia, tienen la capacidad de corregir a otros, y cuál es su vida privada. Nos asquea ver cómo grandes mensajes son derribados por una pequeña locura. Porque dice la Escritura que como es de pequeña una pequeña mosca puede hacer hervir el perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es entendido como sabio. Oh, gloria a Dios. Y vemos la fragilidad del testimonio de un hombre, e incluso como malvados, personas llenas de Satanás, quieren jugar con el testimonio de los hombres de Dios, de los pocos que quedan, que pueden decir que le pesa el ruedo de sus pantalones, que pueden decir lo que digo es en esencia lo que hago. Oh, gloria a Dios. El problema es que la integridad, según el hombre, en la palabra del Señor se afirma de forma categórica que es como trapo de inmundicia. A Dios le vale lo mismo que un trapo inmundo la justicia superficial, aparente y frágil que un hombre autopostula de sí mismo. Una de las cosas más delicadas para nosotros poder decir y afirmar es cuando decimos yo soy humilde, cuando yo digo yo soy honesto, cuando yo digo yo soy íntegro. Porque en el mismo momento de que se autoproclama, ese es el momento en donde se activa un cronómetro para el cuestionamiento. Eso sí, nunca menospreciando lo que Dios puede hacer en el corazón del hombre. Porque sí, la Escritura tiene ejemplos donde hombres han apelado a su integridad como cosa a la cual recurrir en momentos de dificultad, en donde se requiere de la respuesta divina, la cual solo se activa en la tierra cuando un hombre, cuando una mujer se decide a vivir en integridad delante de Dios. Vemos el caso de Abraham, vemos el caso de Lot, y como no olvidar al rey Ezequías. Estas formas de vida y conductas nos enseñan a nosotros que Dios está compelido, está invitado a actuar en favor de aquellos que pueden desplegar credenciales, no delante de los hombres, sino del mismo Dios. Y decir, pesa tú mi corazón. A su nombre. A su nombre. Por eso quiero hablarte la integridad según Dios. Dile a alguien, la integridad según Dios. Para Dios la integridad es mucho más profunda. No solo busca nuestras acciones, sino nuestro corazón. No están juzgadas solamente la forma en cómo actuamos. Porque si bien es cierto que la forma en la que actuamos es un derivado de la forma en que pensamos, existe un fenómeno conocido como disonancia cognitiva, donde las personas son trastornadas y empiezan a actuar en una dirección contraria a la que están pensando, sea porque le convenga o sea por error. Es interesante esto, porque Dios está muy pendiente de nuestras acciones, es cierto, pero está pendiente a esas acciones que se desprenden directamente desde tu corazón. Desde un ejercicio de la voluntad puesta por Dios en el día en que te trajo a este mundo. ¡Oh, gloria a Dios! Primero de Samuel 16:7. Se nos recuerda que Dios mira el corazón, decía un general de Dios llamado John Wesley. Dios requiere más integridad que elocuencia. No importa que también yo pueda arreglar un discurso, no importa que perfecto pueda articular una idea. A Dios le interesa más la integridad de un hombre que su elocuencia de palabra. Eso es lo que hoy puede hablar más que cualquiera de nuestras voces. La conducta de vida
Cuando los cristianos comencemos a actuar como tales, cuando nosotros comencemos a vivir como realmente es digno de aquellos que fueron lavados con la sangre del Cordero, no andando por debajo de nadie, no siendo menos que nadie, sino considerándonos a nosotros mismos como ejemplo de lo que la palabra de Dios dice de su gente. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Oh, bendito el nombre del Señor. Y es que hay una aplicación práctica en nuestra vida. La integridad, según el hombre, solo es completa cuando nace de un corazón que anhela honrar a Dios y no solo a los hombres. Cuando nace de un corazón que anhela honrar a Dios cada día, que cada vez que se levanta por la mañana, percibe qué cosas le llegaron a la mente. Si son malas, le duelen. Si son buenas, dura todo el tiempo que sea necesario, planificando ese accionar con el solo propósito de agradar al Dios que lo llamó. Mire, una de las cosas que diferencia al hombre de Dios del resto de los hombres no son los pensamientos que llegan a su corazón, sino lo que Él hace con ellos. Siempre suelo enseñar que la diferencia entre un recién convertido que ha nacido de nuevo y uno que no nació de nuevo no es lo que le llega a su corazón a hacer, no son las cosas que suben a su corazón, sino cómo él reacciona cada vez que mediante un estímulo gesta una idea y cuál es su percepción del asunto. Cuando una persona es nacida de nuevo, acaba de convertirse, cuando le siente las ganas de pecar, cuando lo es invitado por el diablo y por la concupiscencia a fallarle a Dios, a este le duele en su corazón. Y aunque se siente mal por haber pensado algo que no era puro, que no era lícito, la diferencia entre él y el viejo hombre es que el viejo hombre iba detrás del apetito. El nuevo nacido se tira de rodillas, el nuevo nacido se oculta en la intimidad y le dice: Señor, no te quiero fallar, no te quiero fallar, no te quiero fallar. No es lo mismo alguien que finge detrás de una buena ropa, detrás de una buena vestimenta, de un buen corte de pelo, hacerle creer a los demás que anda limpio y que anda íntegro. Es esas guerras que tú luchas en tu propia habitación, donde nadie te ve, en tu zona más íntima. Es allí donde se puede valorar el hombre verdaderamente íntegro, que llora con sangre solamente por imaginarse, solo por llegar a pensar que puede caer de la gracia de Dios, aunque nadie lo esté mirando. No solamente pasar por bueno delante de los demás. Siento peso en mi corazón con las palabras que le estoy entregando, porque la palabra del Señor está avisándonos que está a punto de venir una ciega, y la palabra de Dios dice que lo primero que Dios va a venir a levantar, que la hoz está puesta y que primero será arrancada la cizaña, luego el trigo. El hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Así dice la Escritura. Oh, gloria a Dios. La integridad para Dios es un compromiso con la verdad en cada aspecto de nuestra vida, en los negocios, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, entre la familia. ¿Con quién están comprometidos tus intereses? ¿Estás tú más comprometido con tu esposo que con Dios? ¿Estás tú más comprometido con tu jefe que con Dios? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Con Dios o con los hombres? ¿Actúas bien solo por quedar bien con tu mujer? ¿Actúas bien solo por quedar bien delante de tu pastor? ¿O realmente te interesa tener una relación con Dios? ¡Oh, gloria a su nombre! Muchos hombres se cuidan solo por cuidar su matrimonio y está bien. Muchos hombres tienen temor y viven al acecho solo para no ser descubiertos y prevenir un divorcio.
Pero ¿qué pasa cuando eso no queda en riesgo y cuando sabe que no va a pasar nada porque nadie lo va a ver? ¿Qué pasa cuando no hay nadie que te pueda fiscalizar? Que no hay nadie que te pueda poner una carta de divorcio, que no hay nadie que te pueda señalar, pero realmente estás siendo infiel delante de Dios. ¿Qué pasa con esto? ¿Es acaso lo visible lo único importante delante de Dios? En ninguna manera. Dios te vino a buscar a ti. Él le dijo a la mujer samaritana, le dijo, Dios está buscando adoradores. Porque adoración, Él tiene quien se la dé. Apocalipsis capítulo 5 revela cómo Dios no tiene necesidad de tu adoración. Porque día y noche, millares y millares de ángeles dicen, Santo, 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 digno es el Cordero, digno de la riqueza, digno de sabiduría, digno de alabanza, digno de adoración. Él es digno, y los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todos los seres celestiales dicen Santo. Por eso la demanda aquí no es de adoración. Aquí lo que se está demandando son verdaderos adoradores que adoren al Padre desde el Espíritu, pero en verdad. Diga conmigo, en espíritu y en verdad. A su nombre, a su nombre. ¿Cómo impacta la integridad en la respuesta a nuestras oraciones? Esa es una verdad que usted tiene que pensarla hoy, aquí, y salir de aquí con una idea clara. ¿Cómo es que impacta la integridad en la respuesta a nuestras oraciones? Diga conmigo, el poder de la integridad. La Biblia enseña que Dios responde favorablemente a quienes caminan en integridad. Consultemos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 12, acerca de la integridad del hombre. Cuando leemos, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los ojos de Jehová no están puestos en cualquier charlatán. Su nombre. Los ojos del Señor no están atentos a cualquier fantoche, a cualquier célebre, a cualquier aparente por ahí. La palabra dice, y lo dice de una forma muy enfática, te estoy hablando del apóstol Pedro, que él se creía íntegro, que él se creía ortodoxo, que él se creía religioso, y le dijo al Señor, yo nunca he comido nada inmundo, y el Señor lo reprendió y le dijo, no llame inmundo lo que yo limpié, tú te crees muy limpio, pero tras de ti traigo una generación que no aparenta como tú, que no tiene la religiosidad que tú, pero es limpio porque yo lo limpié. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Le llamó a Cornelio limpio antes siquiera de que hubiera aceptado el evangelio de Jesucristo. Pedro no podía creerlo. En la mente del religioso esto no cabe. ¿Cómo es posible que un centurión romano, un italiano, un hombre de segunda categoría, de tercera categoría, de una espiritualidad nula, ya haya sido limpio y que tengan que recibirlo obligatoriamente? Pedro no entendió esto, ni aunque Dios se lo acababa de decir. Tuvo que suceder algo atípico, algo inesperado, cuando todos estaban en la casa de Cornelio. El apóstol, el superapóstol, un hombre de Dios, un hombre realmente íntegro, se apareció en aquella casa y Dios no lo dejó terminar el mensaje. Antes de que terminara su prédica, todos los que estaban en casa recibieron al Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas, y entonces él se sorprende y dice, ahora comprendo que el Señor no hace acepción de persona. Cornelio tenía una vida privada. Para Pedro era cuestionable la moral de aquel centurión italiano. Sin embargo, para Dios estaba más que claro que antes de pasar al frente y decir, oren por mí que yo quiero a Cristo, ya su corazón había sido limpio. Porque Dios está buscando adoradores y después su adoración. Ya él había sido limpio. Y no quedó ni una sola duda
cuando la Biblia dice que Dios no mora en templos sucios y decidió colocar allí dentro de su espíritu y dijo, pero ahora ¿qué impide que bauticemos a esta gente en agua? Si ya esta gente fueron bautizadas con el poder del cielo, ¿acaso el bautismo nuestro en agua será superior a la justicia que ha sido evaluada por Dios desde los cielos para llenar a hombres y mujeres que no parecían a nosotros de su Santo Espíritu? ¡Oh, gloria a su nombre! ¡Oh, gloria a su nombre! Vemos como la integridad y su poder ha sido la responsable de detonantes en avivamientos cuando la iglesia recién comenzaba a nacer. Y como lo ha sido en el transcurso del tiempo en nuestra época. La integridad tiene el potencial de atraer avivamientos a las iglesias. La integridad tiene el potencial de atraer conversiones masivas en la casa del Señor, sanidades, milagros, que la gente comience a poner su fe en el sacrificio de la cruz cuando ve que este tiene la capacidad de transformar a hombres y mujeres igual que ellos. Que no está mal si alguien quiere parecerte a ti. Que no está mal si alguien quiere imitar lo que tú haces. Siempre que tú estés actuando según el sagrado llamamiento, el de Cristo Jesús. Un llamamiento que te induce a una vida de integridad, a una vida plena en Dios. Dios escucha la oración de un corazón sincero. Oh, gloria a Dios. Para que Dios responda a nuestras oraciones, escúchame muy bien, debemos acercarnos a Él en integridad. Diga conmigo, integridad. Coherencia entre lo que está en nuestro corazón y lo que estamos manifestando por fuera. Bendito el nombre del Señor. ¿De qué te vale que el pastor no te vea? ¿De qué te vale ocultarte de los hermanos? ¿De qué te vale ausentarte por unos días? Como a ver si Dios se le olvidó lo que pasó contigo. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate, busca el perdón del Señor. Si tienes dificultades y no puedes solo, acércate a Dios. Y si necesitas a alguien que te ayude a encontrar esa comunión, no te quedes callado, porque para otros tú puedes estar íntegro, pero si alguien te puede ayudar, no te quedes callado con pecados ocultos. El salmista dijo, Señor, líbrame incluso de los pecados que me son ocultos. Aún eso que tú ni siquiera te acuerdas ni puedes memorizar, pero que tú tienes la percepción de que algo no anda bien en tu vida. Porque no se puede estar jugando a cara o cruz con una moneda para ver si estoy bien o si estoy mal. Cada uno, dice la Escritura, debe examinarse a sí mismo. Eso se llama integridad. Integridad no es solo ser un perfecto, infalible, sino tener la capacidad cada día de hacer una autoevaluación, una autocrítica que le permita buscar ayuda cuando la necesita, confesar cuando tiene que confesar, dejar de hacer cuando tiene que dejar de hacer y ponerse a actuar cuando requiere actuación. A su nombre. A su nombre. La integridad es tan compleja que la mayoría de las personas la asocian con actos morales. Pero no se considera acaso integridad cuando sabe cuál es tu deber y constantemente vives huyendo de él y apartándote de los deberes sin ni siquiera tener carga de conciencia. Que sabe cuáles son las horas, cuáles son las cosas, cuáles son los deberes y prefieres acudir a un pretexto para tapar lo que tú sabes que deberías estar haciendo a esta hora. Y eso ha sido la debacle espiritual de una gran cantidad de cristianos en toda la tierra, que le pasó lo mismo que pasó a David, que en los tiempos de guerra, cuando debía estar en campaña, cuando debió estar al frente, estaba compaseándose en los balcones. Era muy bueno andar en batita, semidesnudo, cómodo, cuando otros estaban dando la vida por él. Qué triste es cuando hay gente doblando rodillas por ti. Yo doblando rodillas por tu familia, por tu iglesia, por tu generación, mientras tú estás extasiado en tu casa, haciendo sabrá Dios qué, y dándole la oportunidad al diablo a que se meta en una brecha y pueda terminar con tu vida espiritual.
Esas son cosas para observar cómo andan nuestros niveles de integridad. Debo estar donde tengo que estar. Debo hacer lo que me corresponde hacer y evadir aquellas cosas que no se corresponden conmigo. Oh, gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Alguien bendiga a Dios si está aquí todavía. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Pero no le puedo decir todas estas cosas sin hablar de un aspecto importante de la integridad. Y es que la integridad de forma teórica es una belleza. Pudiéramos pasar aquí horas de discurso hablando sobre la integridad. Sin embargo, cuando vamos a la vida cotidiana, cuando queremos llevarla a la praxis, se nos hace imposible porque no tenemos acceso al sistema de hábitos que nos permitan ser íntegros. Porque si antes yo era un chistoso, un mentiroso, un hablador, y ahora quiero cortar con eso, habrán oposiciones, habrá burlas, habrán vejámenes, habrán guerras que tendremos que lidiar para comenzar a ser creíbles y a vivir en integridad. Diga conmigo, ¿cómo practicar la integridad? Quiero dejarle con esto para terminar. ¿Cómo practicar la integridad que satisfaga la demanda divina? Porque según Platón, la integridad es la coherencia de acciones con pensamientos aún cuando estamos a solas. Pero eso saca de la ecuación al factor Dios y Creador. Y yo quiero plantear de una vez que la integridad, desde el punto de vista espiritual, tiene un factor de origen divino. Dios exige la integridad de un hombre no para librarlo de la guerra, no para que tenga una vida feliz, sino para poder decir lo que dijo de Job cuando el diablo quiso tentarlo. ¿Has considerado tú a mi siervo Job, que es varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y no hay otro como él? Y a veces me pongo a pensar, Señor, si tú tuvieras que hablar de mí, ¿qué tú dijeras? Si yo escuchara una conversación entre tú y cualquier otra entidad acerca de un humilde servidor, ¿qué dirías tú de mí? Y yo creo que esa debería ser la cuestionante de todo creyente. Decir, Señor, cuando se van todos, cuando se van mis jefes, cuando se van los hermanos a los que yo pastoreo, cuando se van mis hijos, cuando mi esposa no me está mirando, cuando se va todo y quedo yo solo en el espacio vacío, ¿qué piensas tú de mí? ¿Qué piensa el Señor de mí? ¿Cómo practicar la integridad de una manera tal que satisfaga la demanda divina de integridad? Mire, la integridad es una disciplina de obediencia a Dios. Para hablar de disciplina tenemos que considerarnos como discípulos, porque estos están emparentados. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice, diga conmigo, la Biblia dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Voy a repetir esta frase. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Para los que creían que andar en integridad era un imposible, que había que andar con una camisa de fuerza, con un chaleco o con unas cadenas, con un cinturón de castidad o con una venda en los ojos, está expreso en la forma más simple en la Sagrada Escritura. Cuando tú pensabas que te la iban a poner más difícil, Dios siempre nos sorprende. Te voy a repetir cómo Dios recomienda una práctica sana de la integridad aquí en la tierra, no en las nubes, no en el cielo ni con los ángeles, sino hombres con hombres, viviendo humanos con humanos. Número 1, diga conmigo, hacer justicia, hacer misericordia y humillarnos ante Dios. Si alguien cree que es una bendición que podemos practicar, suelten un aplauso al Señor. Una frase de un campeón, Dwight L. Moody, dice, la medida de un hombre es lo que hace cuando nadie lo ve. ¿Quieres saber cuál que es un hombre? ¿Qué hace cuando nadie lo ve? La integridad es lo que define a un hombre. Y eso que define a un hombre es
¿Qué hace cuando nadie lo ve? O cuando cree que nadie lo ve. Bendito el Cordero de Dios. La medida de un hombre es lo que hace cuando nadie lo ve. Decía Dwight L. Moody. Debemos activar la integridad siendo constantes en los principios de Dios, rechazando cualquier tentación que nos aparte de su voluntad. Dije cualquier tentación. Cualquier tentación. De quedarme con un objeto ajeno solo porque no me lo piden. Fue prestado, acuérdate. Calcule usted qué cosa le prestaron. Calcúlelo. Que probablemente lo están esperando de vuelta. A su nombre. En conclusión, la integridad es una clave para un avivamiento espiritual en esta temporada. Recordemos el avivamiento, por ejemplo, de 1904 en Inglaterra, en la ciudad de Gales. Un simple hombre, hijo de un minero, auxiliar de herrería, que también trabajaba en la minería. Trabajó duro, picando piedras, rompiendo rocas. Este hombre, Evan Robert, decidió ser íntegro, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Dios lo llamó y él dijo, si yo trabajaba 8 horas para los mineros, yo puedo orar 8 horas delante de mi Dios. Si a mí se me confió una mina y yo la respeté, se me está confiando un reino, merece el triple del respeto. Y debemos ser cristianos que consideremos las cosas así. Aprende a hacer comparaciones. Aprende a establecer contraste. ¿Qué tan comprometido estás tú con tu trabajo y con tu negocio, que estimas la iglesia por basura, que menosprecia la compañía de los hermanos? ¿Qué tan comprometido estoy yo con mi salud, que menosprecio incluso mi salvación? ¿Qué tan comprometido estoy yo con mi casa, que rechazo la compañía de aquel que dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia? Si a veces nuestra integridad se diluye con cosas que ni siquiera parecen pecado. Y es cuando sustituimos a Dios o la fidelidad a Dios por cosas que el mismo Dios nos da. Considera cuánto tiempo le estás dedicando a tus hijos, a tu familia, a tu esposa, a tu casa, a tu quehacer y a tu trabajo, a tu negocio, a tus placeres, a tu diversión, a tu cuerpo, que no estás considerando a aquel que hizo todas aquellas cosas para ti y por ti. Aunque la integridad está definida por el profeta Miqueas como 3 pasos básicos de hacer justicia, hacer misericordia y sobre todas las cosas humillarnos ante Dios, estas 3 cositas a veces se vuelven muy frágiles para nosotros y no evadirlo. Hoy la iglesia está llamada a andar en integridad, pues solo así veremos su gloria manifestarse en nuestra generación. Que nuestra vida íntegra sea un testimonio vivo que invite a otros a experimentar el poder transformador de la vida cristiana que tú dices vehementemente que es buena y que te puede salvar. Seamos coherentes con esto. Brindémosle este evangelio a otro, no tanto a través de la boca, sino un poco a través de un testimonio de integridad y de una vida agradable a Dios que estimule a los hombres. Denle un aplauso al Señor. Padre, gracias.